buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estén viendo esto. Primero ve cómo andan tanto tiempo. Ya vamos por la clase virtual número 10, así que hay un trabajo enorme de parte de ustedes, que agradezco enormemente. Hay algunos que me deben algunos trabajitos, pero son los menos. La gran mayoría de ustedes viene bien con los tiempos y demás, así que en ese sentido los felicito. Como les fui anticipando a lo largo de las secuencias didácticas que les fui enviando, estoy seleccionando del año temas que me parecen que pueden resultarle de interés a ustedes. En la clase número 9 terminamos con Mitos Clasificados 1, que es el primer libro del año, así que nada, tenemos que estar contentos por eso. Lo fuimos trabajando de a poquito, clase a clase. Piensen que este libro en un año normal yo lo trabajo en más o menos entre 3 semanas, 3 semanas y media o un mes, ¿sí? Bueno, esta vez tardamos un poco más, 2 meses, 3 meses, desde que arrancamos en terminarlo. Así que, bueno, nada, agradezco su esfuerzo, espero que les haya interesado mucho. El tema que vamos a trabajar esta semana surge de las correcciones, lo que veo que a ustedes les hace falta a nivel de redacción textual, ¿no? En los trabajos que me van mandando. Así que lo que seleccioné para lo próximo es acentuación, ¿sí? Es un tema que ustedes ya vieron seguramente en primaria. Seguramente hay que ver cuánto recuerdan o cuánto no recuerdan de este tema, pero vamos a empezar desde cero hoy. Este es un tema que vemos todos los años, ¿sí? Que repasamos todos los años, que complejizamos un poco más que lo que vieron en primaria. Y para poder empezar a trabajar algunos aspectos de gramática y de redacción, me parecía que era un buen tema para arrancar, ¿sí? Por eso les propongo que en este momento, si quieren pueden detener el video, vayan a buscar alguna carpeta, algo para anotar, para tomar apunte o nota de lo que vaya explicando yo en este video. Entonces, les decía, seguramente ustedes conocen el tema de acentuación, lo vieron en algún momento, ¿sí? La idea es repasarlo. Vamos con lo primero. Para saber acentuar, primero tenemos que saber separar en sílabas y reconocer cuáles de ellas son las sílabas tónicas y las sílabas átonas, ¿sí? ¿Qué sería una sílaba tónica o una sílaba átona? En realidad la diferencia reside en el nivel de intensidad con la cual pronunciamos estas palabras. En esta explicación voy a ejemplificar con la palabra balada, ¿no? Entonces, en la palabra balada tenemos 3 sílabas, ba, la y da, ¿sí? Hay una de ellas que suena más intensamente, más fuerte, ¿sí? Que es la sílaba la del medio, ¿no? Balada. En primaria por lo general usan el aplauso para marcar, ¿sí? A veces puede ser confuso. La idea para poder reconocer la sílaba tónica es, primero, no pronunciar la palabra separada en sílabas, porque eso, si yo pronuncio balada, siempre me van a sonar fuerte las 3, porque justamente estoy haciendo balada, estoy acentuándolas, ¿sí? La idea es que puedan pronunciar la palabra toda junta, ¿sí? E identificar cuál de esas sílabas que tiene la palabra es la sílaba tónica, es decir, la que suena más fuerte, balada, ¿sí? Por eso se usa el aplauso. Entonces, en primera instancia, la sílaba tónica es aquella que suena más fuerte y la sílaba átona es aquella que no suena más fuerte, ¿sí? Tan simple y tan sencillo como eso. Repito, acuérdense, no separar en sílabas cuando pronuncie la palabra para identificar la sílaba tónica, decir la palabra entera, ¿sí? Por ejemplo, intensidad, ¿sí? Es una palabra que tenemos acá, intensidad. ¿Cómo hago para saber cuál es la sílaba tónica de esta palabra? Primero sí separo en sílabas para reconocer las sílabas. Intensidad. Pero cuando la pronuncio la palabra, la pronuncio toda junta buscando la sílaba tónica, ¿sí? Intensidad, 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 intensidad. ¿Ven?
Primero reconozco las sílabas y después voy variando la acentuación para ver con cuál queda mejor. Obviamente queda mejor con intensidad, porque la sílaba tónica es dad, ¿sí? Bien. Bueno, acá tenemos el ejemplo anterior con balada. Balada, podría hacer lo mismo. Balada, balada, balada. ¿Sí? Queda mejor con balada. Por lo tanto, la sílaba tónica es la del medio. Bien, todas las palabras entonces tienen una sílaba tónica. Ahora, no todas las palabras llevan acento, ¿sí? O acento como nosotros conocemos, tilde diríamos, ¿no? Más específicamente. El acento indica qué sílaba es la sílaba tónica. Y puede ser de dos tipos. Hay un acento que escribimos, al cual le decimos tilde, y hay un acento que no escribimos, al cual le decimos acento prosódico, ¿sí? Balada es una palabra que no lleva tilde, ¿sí? O acento ortográfico. Lleva acento prosódico. Es lo mismo decir no lleva tilde, ¿sí? En cambio, otra palabra, por ejemplo, lámina, ¿sí? Que tiene la misma sílaba la acentuada, por las reglas generales de acentuación sí lleva tilde, ¿sí? Entonces, fíjense, en balada, ¿sí? En la palabra balada tenemos la sílaba la, ¿sí? Posicionada en el medio de la palabra y con acento prosódico, es decir, sin tilde, por más que sea la sílaba tónica. Y en la palabra lámina, ¿sí? Tenemos la sílaba la también al principio de la palabra y sí con tilde, ¿sí? Con acento ortográfico. Yo les había mencionado antes las reglas generales de acentuación. Las reglas generales son las que nos dicen cuándo poner tilde, sobre qué sílabas tónicas poner tilde y sobre qué sílabas tónicas no poner tilde, ¿sí? ¿Sí? Cuándo y dónde colocar las tildes o acentos ortográficos en las palabras que escribimos. Para aplicarlas debemos saber identificar la sílaba tónica, es decir, lo que habíamos hecho en las anteriores, acá, ¿sí? Y reconocer qué posición ubica en la palabra, ¿sí? Si la sílaba es la última, la anteúltima o la antepenúltima, ¿sí? Lo que hicimos en esta diapositiva. Reglas generales de acentuación son las conocidas reglas de agudas, graves y esdrújulas. Bien, acá tienen las reglas resumidas. Las leo un poco y vamos a los ejemplos después. Agudas son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la última. En acentuación siempre se piensa por atrás, ¿sí? Por la última sílaba. Llevan tilde, ¿sí? Cuando terminan en NS vocal. Hago una aclaración con esto. No todas las palabras que terminan en NS vocal son agudas. La regla dice que aquellas que terminan en NS vocal y que son agudas, es decir, cuya sílaba tónica es la última, ¿sí? Solo esas van a llevar tilde, ¿sí? Por lo tanto, hay agudas que no llevan tilde, ¿sí? Y que no terminan en NS vocal. Justamente por eso no llevan tilde. Fíjense en los ejemplos. Canción lleva tilde. ¿Por qué? La sílaba tónica es la última, ción, ¿sí? Es la que suena más fuerte, y termina en N, por lo tanto tiene tilde. Ahora bien, papel, ¿sí? Es una palabra aguda porque la sílaba tónica es la última de la palabra, pel suena más fuerte que pa, ¿sí? Y no lleva tilde porque no termina en NS vocal. Lo mismo pasa con imprimir, termina en R, papel termina en L. Ninguna de las dos, ¿sí? Lleva tilde. Ahora, después vamos a ver las tres de abajo. Graves. Son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la penúltima, es decir, antes de la última. Llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de NS. También la regla es conocida por cuando no terminan en NS vocal, pero lo pongo así para que las puedan distinguir mejor las reglas, ¿sí? Fíjense, cabeza, la sílaba tónica es la del medio, B, ¿sí? Suena más fuerte que K y que SA. Termina en vocal, por lo tanto, esta palabra grave no lleva tilde. Ahora bien,
mármol. La sílaba tónica es mar, ¿sí? Termina en L, por lo tanto sí lleva tilde, porque termina en consonante distinta de N y S, ¿sí? En L. ¿Sí? Crisis no lleva tilde. La sílaba tónica es cri, ¿sí? Y como termina en S, y la regla dice que si termina en consonante igual a S no lleva tilde, la palabra no lleva tilde, ¿sí? Última, esdrújulas, y también suelen poner juntas a las esdrújulas y a las sobreesdrújulas, ¿sí? Tienen la misma regla. Son aquellas palabras cuya sílaba tónica es la antepenúltima, es decir, antes de la penúltima, ¿sí? Siempre llevan tilde. Y acá en los ejemplos tenemos lámina, pálpito, póstumo, ¿sí? Público, jóvenes, es decir, hay poquitas, son las que menos hay en el idioma, ¿sí? Las esdrújulas. Bien, estas son las reglas generales de acentuación. ¿Por qué les estoy explicando esto? Word a ustedes los ayuda a acentuar, es decir, cuando se olvidan en alguna palabra, por ejemplo, si ustedes ponen canción en el editor de texto, en Word seguramente están trabajando, ¿sí? Automáticamente, si tienen activado el diccionario, les va a colocar la tilde. Ahora, hay palabras en las que no puede. ¿Por qué? Fíjense, ¿esto cómo se pronuncia? Maté, ¿sí? Es del verbo matar, ¿sí? Es una forma del verbo matar. Maté suena fuerte en T. Ahora, mate, de tomar mate, por ejemplo, ¿sí? La sílaba tónica es ma. Si yo no lo marco con una tilde, se logra confundir. Es decir, es la misma palabra, pero con tilde significa matar, ¿sí? En pasado y primera persona. Y sin tilde significa un objeto, el mate, ¿sí? Esto no tiene forma de corregírselo a ustedes el Word, ¿sí? Porque la palabra se escribe igual. Por lo tanto, si ustedes si quieren escribir el verbo matar, ¿sí? Y no le ponen tilde, eso Word no se lo va a corregir, porque mate está bien dicho, sin tilde. ¿Me explico? En cambio, canción sin tilde, no. ¿Sí? Porque no existe otra palabra que signifique que significa canción, lo estoy pronunciando mal a propósito, sin tilde, ¿sí? Entonces eso sí se los va a corregir, pero mate y mate no. Lo mismo pasa con respeto, por ejemplo. Del verbo respetar lleva tilde en la última, respetó. Él respetó. En pasado, ¿sí? Digámosle, pretérito perfecto simple sería el tercera persona, ¿sí? El verbo respetar. Ahora, respeto, ¿sí? Es el respeto, ¿no? Es el sustantivo abstracto. Por lo tanto, se escribe de la misma forma, ¿sí? Y Word no les va a saber reconocer. Fíjense acá con público. Tenemos 3 formas para la misma palabra. Y con estas aparecen bastantes. Diagnóstico también. Y hay otras, ¿sí? Publicó, publico y público. ¿Sí? El público es el público de un espectáculo, ¿sí? Publico viene del verbo publicar, ¿sí? Publicar un libro, pero en presente yo publico determinado libro. Y publicó es el verbo publicar, pero en pasado. Yo pongo esta palabra, sí o sí le tengo que poner tilde, porque tengo 3 significados distintos, ¿sí? Y esto de vuelta no me lo va a corregir el Word, ¿sí? O el editor de texto, se lo tengo que colocar yo, ¿sí? Para eso también me sirven las reglas de acentuación, ¿sí? Joven y jóvenes. Fíjense, acá también puede ser examen, exámenes. Les pasa lo mismo. En singular, joven no lleva tilde, como examen no lleva tilde, ¿sí? O abdomen, si quieren. Bueno, los que terminan en, las palabras que terminan en, ¿sí? Ahora, jóvenes, en plural, sí lleva tilde porque se transforma en esdrújula. Es decir, la sílaba tónica de pasar a ser la penúltima pasa a ser la antepenúltima, ¿sí? Jo se mantiene como sílaba tónica. Pero al pasar la palabra plural, le agrego una sílaba. Jóvenes. Entonces, jo me quedó en la antepenúltima sílaba de la palabra. Por lo tanto, pasa a ser esdrújula. Pasa lo mismo con exámenes, pasa lo mismo con abdómenes, ¿sí? Y todas las que terminan en en. Bien, esto sería muy sencillo si no hubiera reglas especiales. Esto en algunas primarias lo ven y en otras no, ¿sí?
Sobre todo las reglas especiales son las que el Word no corrige y que está bueno saberlas para poder escribir bien en un trabajo en la compu o en el celular también. Digo, estamos viendo esto también porque nuestras formas de comunicarnos cambiaron. ¿Se acuerdan lo que les decía en el anterior video? ¿Sí? Y si bien esto nos sirve para escribir también a mano, ¿sí? Muchas veces la tecnología nos facilita la escritura. Bueno, pero no nos facilita todo. Hay cosas que no nos puede ayudar, que tenemos que saberlas para poder comunicarnos. Les estaba diciendo reglas especiales entonces. Las reglas especiales son excepciones a las reglas generales. Las más importantes son 4, pero como estamos escribiendo en la compu, vamos a ver 3, ¿sí? Las 3 que Word no puede corregir. La de adverbios terminados en mente, sí, la corrige automáticamente. Igual si quieren, después la vemos, ¿sí? Pero con esto ya vamos a tener bastante. Graves con hiato. ¿Se acuerdan que el hiato era la separación de dos vocales que estaban juntas en una palabra? ¿Sí? Fíjense en estos dos ejemplos que les pongo acá, estas dos palabras que les pongo acá. Hacia, la preposición, ir hacia determinado lugar, y hacía, ¿sí? Del verbo hacer, en pasado, ¿sí? Pretérito imperfecto. Las dos palabras son iguales, ¿sí? Lo único que las diferencia es esta tilde, ¿sí? ¿Por qué hay una tilde acá? La regla de Graves decía que si la palabra no terminaba en consonante distinta de N o S, ¿sí? La palabra no llevaba tilde. Es decir, si termina en vocal, la palabra no tendría que llevar tilde si es grave. Bueno, acá está la excepción a la regla de Graves, ¿sí? En las palabras graves que tienen hiato, es decir, cuando hay dos vocales juntas, separadas, es decir, que no están en la misma sílaba, ¿sí? Se coloca tilde para marcar la presencia del hiato, y en este caso en particular, de este ejemplo que les pongo acá, para diferenciar la palabra hacia, que es una preposición, de la palabra hacía, del verbo hacer, ¿sí? A pesar de que la regla general indique que no lleva tilde. Otros ejemplos, bueno, muchos verbos en pretérito imperfecto. Volvía, moría, había, el sustantivo vacío, ¿sí? Conseguía, bien. Entonces, la regla dice que en graves que tienen hiato, es decir, que tienen dos vocales juntas separadas, ¿sí? Dos vocales juntas en la palabra, pero separadas, es decir, en diferentes sílabas, ¿sí? Lleva tilde para marcar esa separación, ¿sí? Tilde diacrítica, la segunda excepción. Yo les había dicho que la tilde se usaba para marcar la sílaba tónica en una palabra, ¿sí? Bueno, hay un segundo uso de la tilde. La tilde en castellano también se usa para distinguir dos palabras iguales. Por lo general, estas dos palabras son monosílabos, ahora lo vamos a ver. Pero a ese uso de distinción para dos palabras iguales se les llama tilde diacrítica, ¿sí? Entonces, se llama tilde diacrítica aquella tilde que se coloca no para marcar la sílaba tónica, sino para distinguir significados entre dos palabras. Fíjense en el ejemplo. Té, del té que tomo, ¿sí? De la infusión, del sustantivo. Y el té del pronombre personal. Te quiero mucho, por ejemplo, ¿sí? Te quiero mucho no significa quiero mucho té, ¿sí? Quiero tomar mucho té, ¿sí? Ahí hay una diferencia entre esos dos monosílabos, té y té, ¿sí? Se diferencian como con una tilde, ¿sí? Por lo general la tilde la tiene el sustantivo, la palabra que menos se usa de las dos, ¿sí? Pero no siempre. Entonces, tilde diacrítica en monosílabos, leo los monosílabos por regla general no llevan tilde porque no sería necesario. Un monosílabo, como tiene una sola sílaba, esa sílaba es la sílaba tónica, ¿sí? No tenemos que distinguir, no tendríamos que distinguir. Excepto, sin embargo, dice la regla, es necesario colocar tilde diacrítica en algunos de ellos para poder distinguirlos entre sí, ya que poseen distintos significados como en el ejemplo anterior, ¿sí? Los monosílabos con tilde diacrítica son un grupo reducido, no son muchos, pero sí aparecen muy frecuentemente. Presenten el siguiente cuadro, y acá les pongo el cuadro. Fíjense, no son muchos, ¿sí?
Ahora, aparecen un montón, en todos los textos van a aparecer. En los que escriban, en los que lean, ¿sí? Te y te, ya les había dicho. Él, el pronombre, ¿sí? Yo, tú, él. Y él, el artículo. Acá le pongo el avión presidencial. Tú y tú son dos pronombres, uno posesivo y uno personal. Tú vendrías sería sinónimo de vos, ¿sí? Vos vendrías, tú vendrías. Y el tú sin tilde sería el posesivo. Tus libros, tu pasión por los libros, tu cartuchera, tu mochila, etc. El mi también son dos pronombres. Uno es posesivo, pero en este caso el posesivo es el que no lleva tilde. Mi especialidad es la cocina, mi celular, mi computadora, ¿sí? El posesivo, el que indica posesión. Y el mi con tilde es el para mí, el que usamos para decir para mí, ¿sí? Lo trajiste para mí, etc. Se y se. Acá sí hay una diferencia grande. El se sin tilde es el pronombre personal. Se da vuelta, se devuelve, ¿sí? Se presta, lo tienen ahí. El se con tilde es una forma del verbo saber, ¿no? Ya lo sé, ¿sí? O yo lo sé. No te preocupes, yo no sé. Sí y sí, uno es conjunción adversativa, que significa cuando nosotros estamos planteando una posibilidad. Si vinieras, lo sabrías. Si vamos mañana, te llevo, ¿sí? Si me decís tal cosa, te voy a contestar tal otra, etc. En cambio, con tilde tiene un valor de afirmación. Es una palabra que se usa para afirmar. Es el sí, ¿no? Sí quiero, sí vamos mañana. De y de. El que no lleva tilde es el de la preposición, ¿sí? La casa de mi abuela, la cartuchera de mi hermana, etc. De con tilde forma el verbo dar. Decirle que me dé mi mochila. Este no aparece mucho, ¿no? Y más hay otros, ¿no? Yo les puse acá los que aparecen más frecuentemente. Hay algunos más, pero para no complicar no los puse. Más y más. Sinónimo de pero, sin tilde, ¿sí? Te escucho, más no te entiendo. Este no se usa ya tanto, pero si leen un texto antiguo, por ahí sí se encuentran con alguno de estos más como sinónimos de pero. Y el más con tilde, adverbio de cantidad, ¿sí? Cuanto más ruido, peor, ¿sí? Es decir, es el más del símbolo más, ¿no? El que contabiliza. Pronombres enfáticos, la tercera regla y última que les voy a explicar hoy. Son aquellos pronombres que se utilizan para comenzar una exclamación o una interrogación. ¿Qué, quién, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde? ¿Sí? Siempre lleva tilde, siempre. Pero hay otro tipo de pronombres que se llaman pronombres relativos que no llevan tilde. Para decirlo de alguna forma, es el mismo caso que en el cuadro este, ¿sí? Tenemos qué, quién, cómo, cuál, cuándo, cuánto, dónde, perdón. Esos serían los pronombres enfáticos cuando llevan tilde. Si no llevan tilde, son pronombres relativos. ¿Siguen? Acá les pongo algunos ejemplos. ¿Cómo me doy cuenta cuando son enfáticos? Cuando están haciendo una interrogación o una exclamación, ¿sí? Ahora, no siempre en la interrogación o en la exclamación tenemos los signos de interrogación o los signos de exclamación, ¿sí? Fíjense acá. La pregunta directa sería, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sí? Ahora, esto tengo una forma de enunciarlo de forma indirecta. ¿Quieres saber qué vamos a hacer hoy? Acá también lleva tilde el qué. ¿Por qué? Porque la pregunta es indirecta, no necesita los signos de interrogación para formular una pregunta. ¿Cuánto tiempo falta? Me preguntó cuánto tiempo faltaba. ¿Dónde pusiste la guitarra? No sé dónde estará la guitarra. ¿Ven? Acá está claramente, no sabe dónde, entonces hay como una pregunta implícita ahí. ¿Cuál es el problema? No sabía cuál elegir, ¿sí? ¿Cuál elegir? Sería la pregunta directa ahí. Fíjense la diferencia con estos, que serían los relativos, ¿sí? Como no son preguntas o exclamaciones, no llevan tilde. Me dijo que limpiara mi pieza. Ahí hay una afirmación. Me dijo que limpiara mi pieza. Cuanto más rápido lo hagas, más rápido terminarás. ¿Ven la diferencia? Acá sí hay una pregunta.
¿cuánto tiempo falta? Me preguntó cuánto tiempo faltaba, pero acá no hay ninguna pregunta. Cuanto más rápido lo hagas, más rápido terminarás. Está afirmando, ¿sí? Entonces ahí no lleva tilde. La carpeta está donde la dejaste ayer. No sé dónde estará la guitarra. ¿Ven? Acá hay una pregunta. No sé dónde estará la guitarra. Pero acá no la hay. La carpeta está donde la dejaste ayer. Está afirmándose. Y el último ejemplo también con el cual, ¿no? Las nubes avanzan cual liebres en el campo. Acá el cual significa cómo, ¿sí? Está comparando las nubes con las liebres. No tiene nada que ver con este uso, no sabía cuál elegir, ¿sí? Bien, quizás esto de los pronombres es lo más difícil de identificar. Con la práctica sale igual, pero quizás si al principio les cuesta mucho, no se desesperen porque es normal, ¿sí? No es tan fácil como, no sé, los monosílabos, que uno se los aprende y listo, ¿sí? O como la regla anterior de hiato, las reglas generales, ¿sí? El pronombre enfático siempre depende de cómo, sobre todo en estas preguntas indirectas, ¿sí? Depende de entrenar el oído para saber ponerlas o no, ¿sí? Bien, esta ha sido la clase. Les voy a dejar un trabajo bastante sencillo. Ustedes en el archivo, ¿sí?, que les voy a enviar con el link a este video, van a tener un texto, ¿sí?, de divulgación científico de página 12, de un artículo sobre unas ondas de radio extraterrestres, ¿sí?, que encontraron algunos científicos. La idea es leer este artículo y reponer las tildes en donde faltan. Es decir, ustedes van a tener que colocar, el texto no tiene tildes, ¿sí? Ustedes van a tener que colocarle las tildes a donde les parezca que les faltan, ¿sí? Usando estas reglas que les di. No aparecen otras reglas, otros casos, ¿sí? Es lo que vimos acá, aparece en el texto, ¿sí? Así que bueno, en la medida de lo posible durante la semana me lo pueden ir entregando, obviamente yo lo voy a corregir y demás. Bueno, espero que hayan podido tomar nota de estos temas y que puedan aplicarlo en el texto. Si tienen alguna duda, alguna consulta, saben que me pueden mandar un mail al mail que ustedes tienen, a mi dirección, que yo les contesto en la medida de lo posible pronto, ¿sí? Así que bueno, espero que tengan linda semana y nos vemos. Chao, chao.